desempeño más Biomin y servicios de precisión. Nuestros productos esenciales proporcionan vitaminas, premezclas y carotenoides de la más alta calidad, porque una buena nutrición es la base para el desarrollo saludable de los animales. Nuestras soluciones de desempeño más Biomin incluyen enzimas, eubióticos y desactivadores de micotoxinas y ofrecen soluciones avanzadas de salud y nutrición para optimizar el desempeño y afrontar nuevos desafíos. Este es también el nuevo hogar de Biomin, líder global en ciencias para la nutrición y micotoxinas, que ha pasado a formar parte de la familia DSM. Nuestros servicios de precisión son una nueva y apasionante rama de nuestro negocio, en la que empleamos el análisis de datos y el diagnóstico para medir e identificar problemas específicos relacionados con la nutrición, la salud y el medio ambiente, así como para abordar los retos de los clientes de manera personalizada. Estamos convencidos de que la combinación de nuestra experiencia global con los conocimientos y las relaciones locales nos ayudará a mejorar la salud a través de la nutrición y a encontrar las respuestas que nuestro planeta necesita. Si no nosotros, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Lo hacemos posible. DSM suministra desde hace años productos basados en la ciencia, servicios e innovaciones pioneras fundamentales para la salud, el bienestar y la sostenibilidad de la producción animal. La creciente demanda de una proteína animal sostenible que sea segura, nutritiva y asequible plantea un desafío cada vez más complejo. Para asegurar un futuro sostenible para los animales, las personas y el planeta, necesitamos nuevas soluciones innovadoras basadas en la ciencia que preserven nuestro medio ambiente para las generaciones futuras. DSM es una empresa verdaderamente guiada por un propósito. Por eso, ayudamos a la industria a hacer frente a este difícil reto en su transición hacia un futuro sostenible. Con nuestras 3 líneas de negocio ofrecemos a nuestros clientes una gama integral de productos para la producción animal. Productos esenciales, soluciones de desempeño más Biomin y servicios de precisión. Nuestros productos esenciales proporcionan vitaminas, premezclas y carotenoides de la más alta calidad, porque una buena nutrición es la base para el desarrollo saludable de los animales. Nuestras soluciones de desempeño más Biomin incluyen enzimas, eubióticos y desactivadores de micotoxinas y ofrecen soluciones avanzadas de salud y nutrición para optimizar el desempeño y afrontar nuevos desafíos. Este es también el nuevo hogar de Biomin, líder global en ciencias para la nutrición y micotoxinas, que ha pasado a formar parte de la familia DSM. Nuestros servicios de precisión son una nueva y apasionante rama de nuestro negocio, en la que empleamos el análisis de datos y el diagnóstico para medir e identificar problemas específicos relacionados con la nutrición, la salud y el medio ambiente, así como para abordar los retos de los clientes de manera personalizada. Estamos convencidos de que la combinación de nuestra experiencia global con los conocimientos y las relaciones locales nos ayudará a mejorar la salud a través de la nutrición y a encontrar las respuestas que nuestro planeta necesita. Si no nosotros, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Lo hacemos posible. DSM suministra desde hace años productos basados en la ciencia, servicios e innovaciones pioneras fundamentales para la salud, el bienestar y la sostenibilidad de la producción animal. La creciente demanda de una proteína animal sostenible que sea segura, nutritiva y asequible plantea un desafío cada vez más complejo. Para asegurar un futuro sostenible para los animales, las personas y el planeta, necesitamos nuevas soluciones innovadoras basadas en la ciencia que preserven nuestro medio ambiente para las generaciones futuras. DSM es una empresa verdaderamente guiada por un propósito. Por eso, ayudamos a la industria a hacer frente a este difícil reto en su transición hacia un futuro sostenible. Con nuestras 3 líneas de negocio ofrecemos a nuestros clientes una gama integral de productos para la producción animal. Productos esenciales, soluciones de desempeño más Biomin y servicios de precisión. Olá, sejam todos bem-vindos.
Hola, bienvenidos para otro webinar de DSM con el tema maíz, qué esperar para el mercado 2023. Me llamo Ricardo Marquesa dos Santos, médico veterinario formado por la Universidad Federal de Santa María. Actualmente actúo en DSM en el área de marketing para pollos de engorde de América Latina. Antes de empezar el webinario, quisiera recordarles que tenemos aquí el icono para que todos puedan enviar sus dudas y al final cada uno de los especialistas contestará sus preguntas para que puedan aclararlas y que tengamos una excelente discusión de este excelente tema de uno de los ingredientes más importantes de nuestra nutrición para aves y cerdos. Comienzo entonces este webinario llamando a Stephanie Hasashi para hablar del tema ¿qué esperar del mercado de maíz para el 2023? Stephanie es médica veterinaria con pasaje por la Business and Economic School de la Universidad de Adelaide, Australia, y posgrado en Administración de Empresas por la FGB. Hace 8 años en DCM contribuye con diferentes departamentos y su puesto actual es el de gerente de inteligencia de mercado de las Américas, donde apoya a los clientes brindando perspectivas sobre el mercado de agronegocio y noticias de la industria. Stephanie tiene la palabra. Bienvenida. Hola a todos. Voy a comentar un poco con ustedes sobre qué esperar del mercado de maíz para este año a corto y mediano plazo. Vamos a empezar aquí hablando de las incertezas aquí a corto plazo. Tenemos algunas incertezas económicas como el tema del PIB, de las economías mundiales. Teníamos noticias de que podríamos tener una probable recesión en Europa y Estados Unidos. Esa noticia ya es un poco mejor. Vamos a tener un crecimiento muy bajo de la economía en Europa y Estados Unidos, pero sin previsión de recesión por ahora. Eh, Depende de las noticias, lógicamente, pero por ahora tenemos esa situación ya más amena. La inflación aún es alta, con tasas de interés en todas las economías, lo cual tiene un impacto en la disponibilidad del consumidor en el momento del consumo. Tenemos también el tema del clima, cambios climáticos, como el caso de la Niña, que impactó mucho con mucha sequía en Europa y Estados Unidos y en Argentina, lo cual causó una quiebra de cosecha, y también las políticas de sostenibilidad y ambientales que influyen en la demanda de granos y producción de energía. También tenemos el tema de la COVID, el petróleo con altos costos de energía que influyen en nuestros costos de producción y también en los precios de los granos. O sea, ese tema aún está latente, los costos de producción están muy altos. Las enfermedades también, otro tema muy difícil de prevenir, geopolítica, clima, enfermedades. Tenemos la COVID, que ahora ya está un poco más tranquilo, pero tenemos el tema de la influencia aviar, que está presente ahora también en América Latina, y la peste porcina africana, que vuelve a afectar el plantel de cerdos en China. O sea, hay noticias de que ya hay nuevos brotes en China y en otros países asiáticos también. El tema geopolítica, también tenemos la guerra entre Ucrania y Rusia en curso, sin previsión de que acabe, y con eso el tema de la siembra en Ucrania también ya va a ser afectado porque no hay energía, faltan insumos y mano de obra. Entonces, son las incertezas que tenemos durante este periodo. Y esto va a influir lógicamente en los precios, oferta y demanda de granos. Veamos ahora lo que sucede en el contexto de corto plazo, en el maíz. Tenemos aquí, como ya dije, la Niña, que afectó mucho la producción en Estados Unidos, Europa y aquí en Argentina. Para esta campaña del 22-23 tenemos la producción más baja que la demanda, con impacto en precios. Tenemos casi 6% menos que en la campaña pasada de maíz, a pesar de que en Brasil está bien
125 millones de toneladas. Tuvimos un poco de sequía que afectó Río Grande del Sur y también en Argentina en la primera campaña. La segunda campaña, a pesar de que está con un poco de atraso en la siembra, tenemos aquí un clima muy favorable. La previsión de clima para los próximos meses hasta junio, julio es neutra. Entonces, la niña ya ha perdido fuerza y aún no llegó el niño. Entonces, para la segunda campaña en Brasil, el clima está muy positivo y ya con presencia de lluvias, precipitaciones. Aquí 99% de la segunda cosecha de Brasil ya sembrada. En Argentina se espera 86 millones de toneladas. Hubo una reducción. La expectativa inicial en diciembre era de 55 y comparado con la campaña del año pasado ya es 16% más baja. Entonces, a medida que avanza la campaña, esa estimación de 36 millones puede ser actualizada. Ahí ahora el tema económico mundial, con el stock de maíz más bajo comparado con los años anteriores, y esto tiene impacto en los precios. Aquí los principales países productores de maíz, para entender quiénes son los principales players del mercado: Estados Unidos con 33% de la producción mundial, después China, Brasil, Argentina y Unión Europea. Es importante entonces saber lo que sucede en esos países para entender la dinámica de la oferta y la demanda. Hablando ahora de los precios, ¿qué se espera para los precios este año? A pesar de que tuvimos pérdidas en Estados Unidos y Europa por la sequía, vemos aquí que los precios en este primer semestre del 23 deben mantenerse 15 a 20% por debajo del pico que hubo en el segundo semestre del 22. Esa es la expectativa que tenemos para el primer semestre. Para el segundo semestre, vemos que los precios futuros de septiembre y diciembre ya más bajos, alrededor de 6.20, 6.55. ¿Qué sucede? Tenemos el tema de la oferta. Como tenemos ese periodo neutro en el clima durante el desarrollo de la campaña brasileña y para la siembra del azafrán estadounidense, tenemos buenas expectativas de una campaña 23-24 para los Estados Unidos, que ya entró, y para la segunda campaña brasileña también 22-23. Además, en Estados Unidos tenemos la expectativa de aumento del área de maíz en un 3% para esta próxima campaña. Y el acuerdo entre Rusia y Ucrania, que se renovó por 60 días, entonces también tenemos esa calma, digamos, en lo que se refiere a los precios del maíz, porque salen más granos de Ucrania a través del Mar Negro. En la demanda, un poco de caída, por lo menos previsiones futuras en ese sentido, con la peste porcina africana que nuevamente influye en el plantel de cerdos en China y la influencia aviar en América Latina, que aún no se sabe muy bien cuánto va a ser el impacto, pero sabemos que hay una demanda aquí probablemente que va a caer. Entonces, la oferta mayor y la demanda menor, tenemos estos precios futuros que ya indican una caída. Aquí una correlación de precios históricos desde el 60 para entender un poco, o por lo menos tener alguna ayuda para entender los precios futuros. Vemos entonces que tenemos niveles y algo sucede en la economía mundial y los precios entonces suben de nivel. Tenemos cambios de niveles de precios. Lo primero aquí, la crisis del petróleo en el 73, con un aumento del costo del petróleo, por lo tanto, inflación de precios. Después aquí, en el 2008, la crisis financiera, la burbuja inmobiliaria, después la crisis de la deuda europea, y eso nuevamente hizo que los precios aumentaran. Entonces, la tendencia de los precios aumenta mucho y cuando vuelven a bajar, no vuelven a los niveles anteriores, vuelven a un nivel un poco superior. Y eso ya sucedió algunas veces y lo hemos visto, estos picos aquí, con la COVID y con la guerra entre Rusia y Ucrania.
No sabemos exactamente cuál es el futuro, pero puede ser que estemos dirigiéndonos a otro nivel de precios. Tal vez no logremos volver a los precios del 18, 19, antes de la pandemia y de la guerra. Y para colaborar más con este análisis, tenemos aquí datos del USDA de los Estados Unidos que correlacionan stock consumo, o sea, porcentaje de stock consumo global comparado con el precio en dólares por bushel del maíz. Vemos que hay algunos puntos fuera de la curva, como en el caso, en el momento de la invasión rusa o en el momento de la COVID en el 2019 con baja demanda, pero que de cierta manera, cuanto mayor el stock, la relación stock-consumo, menor el precio. Y cuanto menor el stock, mayor el precio, lo cual es común para ese tipo de productos como las commodities. Y las previsiones del USDA para la próxima campaña 23-24, 24-25, 25-26, si seguimos la misma curva, ya vemos que hay un cambio en la curva hacia arriba. Aquí, si analizamos, por ejemplo, 2014-2015, con la misma relación stock-consumo, tal vez para la próxima campaña 24-25, con la misma relación stock-consumo tengamos un precio más alto. Eso es lo que indica el USDA. Entonces, tal vez tengamos ese nuevo nivel de precios. Es lo que los datos indican. Es un análisis estadístico que indica estas cifras. Bueno, era lo que tenía para presentarles. Muchas gracias por su atención y hasta más tarde. Gracias, Stephanie. Ahora, para hablar del tema diferencias nutricionales del maíz para aves, llamo al profesor Sebastián Kaczmarek. El profesor Sebastián es asociado de Nutrición Animal, Departamento de Nutrición Animal de la Universidad de Ciencias de la Vida de Polonia, con un enfoque reciente en el proceso de digestión de grasas, almidón y proteínas por aves y factores dietéticos que influyen en el proceso, autor y coautor de más de 70 publicaciones originales en revistas, 4 capítulos de libros, casi 200 resúmenes y más de 50 artículos de prensa popular. Actualmente editor asociado de Poultry Science Journal y Animal Feed Science and Technology y también miembro del consejo editorial de Archives of Animal Nutrition. Profesor Sebastián tiene la palabra. Bueno, presentaré algunas diapositivas sobre las diferencias nutricionales del maíz para las aves de corral. Mi presentación se divide en dos partes. La primera parte trata de la composición química, el secado del tipo Dential Feed, o sea, la vitrosidad de los granos. Y la segunda parte se centra en el efecto animal, que creo que es algo nuevo y trataré de centrarme en esta parte. Al principio, quisiera subrayar que la energía bruta de los granos de maíz proviene principalmente del almidón. Por supuesto, esto es bien sabido, pero creo que las personas tal vez no recuerden que el almidón nos proporciona más del 60% de la energía bruta del maíz. Luego, la mayor parte son polisacáridos no amiláceos y una parte proviene de la grasa cruda y un poco, el 7-8%, proviene de la proteína cruda. No es mucho, pero aquí debemos destacar que cuando formulamos una dieta a base de maíz y soja, aportamos alrededor del 20 o 23% de la proteína cruda para pollos de engorde directamente del maíz. Por tanto, es una fuente muy importante de proteína cruda y debemos tenerlo en cuenta. Los gránulos de almidón y la vitrosidad de los granos es algo muy conocido, por lo menos ahora. En Europa tenemos dos tipos diferentes de granos para la industria de alimento animal o piensos, que son el flint, el vitrio, y el maíz dent. El dent es más blando. Suponemos
que se digiere mejor, el almidón se digiere mejor, los gránulos no están bien organizados, como pueden ver en esta foto. Y en el maíz vítreo, el tipo Flint, los gránulos de almidón están bien organizados y unidos por proteínas en una matriz. Y esta es, por supuesto, la proteína del maíz. O sea, es un poco más difícil de digerir que la del trigo, por ejemplo. Si retroiluminamos desde abajo, vemos que el endospermo vítreo está rodeando el grano. Y en el caso del maíz dent, este endospermo blando aquí en la parte superior de los granos, y el grano es negro también, y hay una pequeña porción del endospermo vítreo también. Y es así como se ve en estos gráficos. Los gránulos de almidón tienen estos pequeños orificios aquí en la superficie, y aquí es donde comienza todo el proceso de degradación del almidón. Se inicia a partir de estos pequeños orificios. La amilasa es capaz de romper las cadenas de amilosa solo alrededor de estos orificios. Así que el número de orificios, el tamaño en la superficie de los gránulos, afecta la digestibilidad, la degradación de los gránulos de almidón por las enzimas. Y algunos de los gránulos tienen muchos orificios, y para los de arvejas, por ejemplo, hay menos orificios. Los orificios son muy pequeños, entonces la degradación por parte de las enzimas es mucho más lenta y el almidón es más difícil de digerir. La composición química es algo que se ha investigado por muchos años. Estos datos son de Leeson, creo. Hay energía metabolizable bastante positiva, 3.400 hasta un poco más de 3.051, pero hay muy poca variabilidad en el almidón. Azúcares reductores, fibra cruda, extracto etéreo. Es muy difícil correlacionar la energía metabolizable con algo que sea típico de un análisis químico como la grasa cruda. Es obvio la EMA del almidón, pero el cuadrado no es realmente prometedor, es 0,2. Y después vimos que hay una buena correlación de la EMA y el contenido de azúcares reductores. Y eso es porque después de la cosecha, el maíz se almacena y luego se degrada por las enzimas endógenas de la planta, por las bacterias, y los azúcares reductores aparecen como un producto final de la fermentación parcial. Así que es bastante correlacionar la EMA de los granos de maíz y el contenido de azúcares reductores, pero está correlacionado con el tiempo después de la cosecha, unas horas o unos días después de la cosecha. No tiene nada que ver con el secado, nada que ver con lo que pasó antes de la cosecha. Es solo este corto periodo que explica muy bien este corto periodo. Después, si vemos el almidón resistente, algo muy popular hace unos años, esto proviene de la nutrición humana, de hecho. El contenido de almidón resistente lo hemos investigado con diferentes temperaturas y dos tipos diferentes, blando y vítreo, y no encontramos diferencias significativas entre los granos de maíz blandos y vítreos. Pero hay un pequeño aumento de almidón resistente cuando utilizamos diferentes temperaturas de secado. Pero algo mucho más prometedor
y más impresionante fue la solubilidad de la proteína. Esto es más o menos lo mismo que el índice de dispersibilidad de la proteína. Y son dos ensayos diferentes aquí, una configuración un poco diferente. Tenemos una buena disminución de 94 a 32 en el índice de dispersibilidad de la proteína y más o menos lo mismo para los dos tipos de grano, el blando y el vítreo. No hay interacción entre el tipo de grano y la temperatura de secado en lo que se refiere al índice de dispersibilidad de la proteína. Hay un gran efecto de temperatura y es ampliamente usado esto para la evaluación de la soja, la calidad de la evaluación de la soja. Y ahora el índice de dispersibilidad de la proteína o solubilidad de la proteína está ampliamente utilizado para evaluar la calidad del maíz después del secado. El efecto del secado de los gránulos de almidón, la retrogradación de los gránulos de almidón. Cuando usamos la temperatura de 60 centígrados, la temperatura es demasiado baja para gelatinizar el almidón. Pero si usamos 140 centígrados, es más que suficiente para gelatinizar el almidón. Y luego el proceso opuesto, después de la gelatinización del almidón, es la retrogradación del almidón. Y esos son gránulos de almidón retrogradado. Y esto crea algunas formas muy específicas de gránulos de almidón, algo totalmente diferente a la forma regular antes de la gelatinización y retrogradación. El contenido de almidón resistente que no encontramos en nuestros ensayos, enorme efecto, pero cuando aumentamos el contenido inicial de agua, cuando utilizamos los lotes de muestra de maíz con muy alto contenido inicial de agua, encontramos un buen aumento en el contenido de almidón resistente, pero todavía no es realmente alto, es algo como 20, 30 gramos por kilo. Es un método in vitro y esto hay que tenerlo en cuenta. Es un método in vitro, es la evaluación de algo in vitro, no in vivo, no en animales. Hemos investigado varias veces la digestibilidad ileal del almidón y los resultados son bastante consistentes. O sea, si aumentamos la temperatura, la digestibilidad del almidón disminuye, pero si tratamos de explicar esto mediante el contenido de almidón resistente, no hay explicación para eso, porque la diferencia entre 140 centígrados y 60 no es enorme, es solo 2 o 3 puntos porcentuales, o sea, no es realmente importante. No se puede explicar por el almidón resistente, porque el almidón resistente era muy alto, como recuerdan en el ensayo anterior. Si tratamos de correlacionar la EMA, energía metabolizable aparente, con el contenido de almidón resistente, hay una correlación negativa, pero no muy alta. No es muy consistente. De hecho, la digestibilidad ileal de la proteína cruda disminuye un poco del 78-80 al 70-73, algo así. O sea, es más consistente. Investigamos la digestibilidad de los aminoácidos, digestibilidad ileal estandarizada de aminoácidos. Es para maíz, no para la dieta, como se puede encontrar en muchos artículos diferentes donde se investiga la digestibilidad de los aminoácidos cuando el maíz se seca a diferentes temperaturas. Es para el maíz, maíz puro. Usamos el método de la diferencia, recalculamos los resultados usando el método de la diferencia y vemos una enorme reducción. Las barras azules son 100 centígrados. Es una temperatura muy común en Polonia para secar el maíz. 122 es temperatura cuando no tenemos tiempo para largos periodos de secado. Utilizamos la temperatura alta cuando la temporada de cosecha está en su punto más alto y tenemos muchos granos para secar. Entonces utilizamos una temperatura más alta y seguro que esto es un secado excesivo, una temperatura demasiado alta. Pero esa era nuestra intención. Y encontramos los granos de maíz con un contenido inicial de agua muy alto, era del 41%, bastante alto, al menos para nuestros estándares en Polonia. Vemos una gran disminución en la digestibilidad de los aminoácidos. Aquí se ve solo
aminoácidos esenciales, pero lo mismo sucedió para los no esenciales, más o menos lo mismo, la misma disminución, pero siempre la alta temperatura de secado. Mayor temperatura de secado redujo la digestibilidad de los aminoácidos de los granos de maíz. Contenido de almidón resistente, algo como he mencionado popular hace muchos años. Esto proviene de la nutrición humana. No encontramos ninguna diferencia entre los tipos Flint y Dent. En términos de contenido de almidón resistente, no era diferente, pero en otros ensayos, en los Estados Unidos, explican una gran parte de la variedad de la EMA, materia seca, retención de proteína cruda y la correlación con la EMA para dos tipos diferentes. Ellos usan medio y duro, pero es más o menos lo mismo que blando y vítreo. Pero pudieron explicarlo y obtienen excelentes resultados. En nuestro caso, en nuestros ensayos, no encontramos diferencias significativas en la digestibilidad del almidón y de la proteína, un poco, pero no significativas. Pero lo que era realmente interesante y bastante difícil de explicar era la digestibilidad del ácido fítico, la degradación, de hecho, para estos dos tipos de granos era diferente y significativamente diferente. La segunda parte es sobre el efecto del animal, y el efecto del animal se investigó muchas veces en el caso de la amilasa y los ensayos con amilasa, con diferentes materias primas. Pero para el maíz, los ensayos de digestibilidad o de desempeño, el uso de esas enzimas, como la amilasa y la amilasa o proteasa, no fue realmente prometedor. Los valores medios de desempeño fueron más o menos los mismos, sin ningún efecto conocido. Se hicieron algunos ensayos con proteasa y digestibilidad de aminoácidos individuales y sabemos qué es lo que puede afectarla, pero no se han realizado pruebas similares con almidón y digestibilidad individual del almidón. El antecedente de estos ensayos es un trabajo muy conocido de Israel que mostró que la amilasa o secreción de tripsina es muy baja al principio y aumenta constantemente, y estos dos gráficos ya son muy conocidos, pero en el mismo artículo tenemos un gráfico muy bonito que muestra cómo la tasa de paso al intestino o al duodeno disminuye con la edad de las aves. Así, al principio es bastante largo y después disminuye constantemente. Y esto es probablemente debido a la alta ingesta de alimentos o sobrealimentación de la dieta. Cuando aplicamos la amilasa para la dieta de maíz y soja, con inclusión muy alta de maíz, tenemos alguna mejora en la EMA o digestibilidad del almidón, pero la mejora está muy bien, es de 80 kilocalorías, perdón. Los controles no están suplementados, pero la digestibilidad del almidón, la mejora es baja porque es 0,008 puntos porcentuales. Parece entonces importante en este gráfico, pero es muy baja. Muy difícil de explicar los resultados de desempeño con esa mejora en digestibilidad. Hace muchos años, un conocido científico, Birger, hizo una buena presentación sobre la digestibilidad individual del almidón y la ingesta de alimento, cómo se correlaciona con la ingesta. Y la conclusión fue que las aves con una ingesta de alimento muy alta se caracterizan por una digestibilidad de almidón muy baja. Y este gráfico lo muestra perfectamente. En esta diapositiva
Se puede ver el efecto de la edad y la digestibilidad del almidón, medida individualmente para 120 aves, 60 aves para el tratamiento suplementado con amilasa y el tratamiento de control. Los puntos azules y la línea azul corresponden al tratamiento de control y la roja al tratamiento suplementado con amilasa. Las aves fueron alimentadas con la dieta de maíz y soja. Medimos la digestibilidad total del tracto de almidón cada día, cada 3 días, desde el día 7 hasta el 42, si no recuerdo mal, y se ve que la digestibilidad, la diferencia cada día de medición es diferente entre los dos tratamientos y parece que hubiera una mayor variabilidad y hay muchos más de esos puntos azules aquí en la parte inferior del gráfico. Esto muestra que hay algunas aves con muy baja digestibilidad del almidón. Y por supuesto, se correlacionó de alguna manera con la ingesta de alimentos. Las aves con suplementos de amilasa, la ingesta de alimentos era algo como 140 gramos menos durante este periodo, por lo tanto, no es enorme, pero razonable. Creo que la digestibilidad ileal del almidón, la digestibilidad total del almidón en el 7º día, la mejora fue muy pequeña, pero significativa, pero la mayor variabilidad, como se puede ver aquí en las barras, fue para el tratamiento de control. La digestibilidad ileal del almidón solo se midió una vez, porque tuvimos que sacrificar a las aves. El último día del tratamiento, la mejora fue más importante, muy significativa para el control y también para el tratamiento suplementado. Esta parte que vemos aquí, con una caída, se debió a un factor de estrés. Tuvimos que trasladar a las aves a diferentes jaulas y esto fue probablemente el factor de estrés que causó una caída en la digestibilidad para ambos tratamientos, para el suplementado con amilasa y el control, pero en el grupo de amilasa el descenso fue menor. Intentamos comprobar cómo afectaba a la digestibilidad de cada ave. Hicimos en este ensayo casi 1000 muestras por tratamiento. Tratamos de diseñar algo como intervalos de digestibilidad de 0 a 93 y a la derecha de 99 a 100 de digestibilidad. Quedó claro que la suplementación con amilasa no mejoró la digestibilidad media para el almidón en valores muy grandes, pero no hubo registros de digestibilidad muy baja, casi, o sea, 0,1 significa un ave, de hecho. La digestibilidad fue movida a la derecha de la gráfica. Esas aves fueron trasladadas para intervalos un poco más altos en términos de digestibilidad. Y luego, por supuesto, tuvimos esas aves con muy altos niveles, 98, 99, 100 de digestibilidad, que fue el intervalo más frecuente para las aves. Comprobamos el coeficiente de variación de la digestibilidad del almidón y tratamos de compararlo. Podemos ver que para cada día de muestreo, el uso de la amilasa, la reducción del coeficiente de variación, por lo que la variabilidad en este tratamiento fue significativamente menor. O sea que este 2,4 en el 7º día versus 0,1. La variabilidad, el coeficiente de variación por debajo de 1 es muy bajo. Y tenemos el día 28 con el factor de estrés, por lo menos en nuestra opinión. O sea que es casi 5 versus 1,02. Así que la media recalculada como media es 2,4 frente a 0,92. Es algo como por debajo del 1% del coeficiente de variación. Es muy bajo.
Hicimos algunos análisis de componentes principales, tratamos de comparar las medianas, solo para investigar qué también se describe por dos cosas diferentes, como suplementación con amilasa, adición de enzimas, y cómo podemos explicarlo por el efecto del ave. Si ven el artículo publicado por Bassi, este año, el 2023, se publicó en Poultry Science, se pueden encontrar datos como el efecto del ave y muchas tablas con estos datos. Pero bueno, ahora no tenemos tiempo de presentarlo. De todos modos, si asumimos que la variabilidad de las aves podría explicar alrededor del 30% de la variación, esto significa que alrededor del 30% de la variabilidad de los resultados se explica por algo así como el efecto de las aves. Y vemos que hay una clara diferencia entre estos dos puntos. Los verdes y los negros están situados en dos lugares diferentes del gráfico. Y lo mismo aquí. Hay medianas. Al principio eran más o menos las mismas, pero a través de todo este periodo, cada día de muestreo, la amilasa suplementada estaba siempre en la parte superior del gráfico. Los puntos negros son las aves de control, están en la parte inferior del gráfico. O sea que está bastante claro que hay una diferencia entre los tratamientos suplementados con amilasa y los no suplementados. Entonces podemos asumir que alrededor del 30% de la variabilidad proviene de las aves. O sea, los resultados son repetibles en un 30% de hecho. Para concluir, las proteínas del maíz están infravaloradas, en mi opinión. Esto es muy importante. La proteína del maíz aporta una parte significativa de la proteína de la dieta y la calidad es crucial para las aves. El almidón resistente, en mi opinión, está un poco sobrevalorado. Fue copiar y pegar de la nutrición humana y no creo que sea algo que podamos trasladar directamente de la nutrición humana a las aves. Las aves son muy eficientes en la digestibilidad del almidón, así que el almidón resistente nos muestra algo, pero no está realmente correlacionado con el desempeño o la digestibilidad del almidón en el caso de las aves. La digestibilidad del almidón de maíz disminuye con la edad. Esto quedó claro en uno de los gráficos, que disminuye lentamente debido a la ingesta del alimento. Como ya dije, la ingesta del alimento aumenta cada día, cada semana, así que la eficiencia de todo el sistema es cada vez menor cada semana. Por lo tanto, creo que la digestibilidad del almidón, debido a la alta ingesta de alimentos, el aumento de la ingesta de alimentos disminuye por ese motivo. Todavía tenemos margen de mejora. La digestibilidad del almidón es muy buena, muy alta, casi 100%, pero hay algún tipo de variabilidad entre las aves y tenemos algunas aves que no son capaces de digerir el almidón de forma tan eficiente y son un poco menos eficaces en la digestibilidad del almidón como promedio para todo el plantel. Bueno, era lo que tenía para presentarles de mi parte. Muchas gracias, doctor Sebastián. Ahora, para hablar del tema de diferencias nutricionales del maíz para cerdos, llamo al doctor Alex Mallorca. Es graduado en Ciencia Animal por la Universidad Federal de Santa María. El profesor Alex tiene maestría en la Universidad Federal del Rio Grande del Sur, doctorado en la Universidad Estadual Paulista, profesor titular de Nutrición Animal de la Universidad Federal de Paraná, investigador del CNPq. El profesor Alex tiene la palabra.
Hola, es un placer estar aquí con ustedes discutiendo un tema muy relevante, maíz y nuestras perspectivas para el 2023. Entender un poco más esta materia prima que usamos en nuestro día a día y que pensamos que es una materia prima de un uso muy fácil. Quería agradecer a DCM por la invitación para discutir este tema. Es uno de los temas que son muy relevantes en mi grupo de investigación aquí en la Universidad Federal de Paraná. Agradezco también a la Universidad de Paraná por autorizarme que esté presente en este momento con ustedes y especialmente a Isabela, que está aquí, su nombre. Isabela es mi alumna de doctorado y nos ayudó a reunir este material para presentarles en el día de hoy. Un breve resumen sobre lo que esperamos, lo que queremos discutir con ustedes en el día de hoy, una introducción, entender un poco mejor ese ingrediente que pensamos que es tan fácil de digerir. ¿Qué es el maíz? Las variaciones que tenemos en el uso de esto como principal fuente energética en las raciones de cerdos. Y para eso tenemos que tener la estructura, sobre todo del endospermo. Y esta estructura básicamente es almidón y proteína. Y esa relación almidón y proteína es importante para poder tomar decisiones importantes, relevantes para el uso de ese ingrediente en nuestro día a día, como los procesamientos que se aplican, el tipo de molienda, el nivel de la molienda y los procesamientos térmicos. Y ahí las posibilidades de uso de algunos aditivos que pueden permitir su mejor aprovechamiento. Aquí entonces ya entramos en el próximo ítem, que son los factores que influyen en el uso del maíz. Lo básico, lo primero, que es siempre hacemos algún tipo de procesamiento que empieza en la molienda internamente en la fábrica. Vamos a discutir entonces estos procesamientos para tratar de optimizar el uso de este componente, que es un componente caro. En los últimos 5 años tuvo un aumento bastante relevante, ustedes lo saben esto mejor que yo, y algunas herramientas que también se pueden usar como enzimas, pero esas enzimas hay que entenderlas, qué tipo de enzimas, en qué fase y qué tipo de maíz ustedes usan para esos piensos o alimentos animales que ustedes usan en estos cerdos. Y por último, algunas repercusiones que me parecen importantes para esta discusión. En primer lugar, precisamos entender cuáles son los grandes productores de maíz, porque entendemos o sabiendo esto, podemos tener por lo menos una noción del origen de este grano que usamos. Y el origen de este grano nos trae repercusiones importantes, el tipo de almidón sobre todo, y la estructura proteica en la cual está envuelto esta proteína. Dependiendo de la región, vamos a ver datos muy relevantes. Las regiones son muy importantes porque presentan variedades muy diferentes y uso para los animales también debe ser diferente. Aquí les muestro el diagrama de flujo de oferta y demanda del maíz en el mundo. Estos son datos del 22. Después de un periodo en que hubo una quiebra de cosecha en el 21, Brasil presenta ahora el 22% de exportaciones del mundo. El mayor sigue siendo los Estados Unidos. Básicamente el gran productor de maíz para el mundo, tanto para consumo propio como para exportación, son las Américas, América del Norte y América del Sur. Y esto es muy importante. Ustedes van a ver que la diferencia dentro del Brasil o entre Brasil y Argentina nos da características muy diferentes de esta semilla y por lo tanto del grano. Esto se va a aprovechar de forma muy diferente y eso es muy importante. En el 22 hubo una participación importante todavía de Ucrania como mayor exportador europeo, pero la perspectiva para el 23 es que esta cifra ya esté por debajo del 5%.
Otra cosa que mencioné aquí, un trabajo del grupo de Sergio Vieira, de Catalina, donde se midió, ustedes ven aquí, compararon dos maíces de regiones entre el Brasil, uno de Río Grande del Sur y otro del centro oeste, y ven aquí en esta tabla una diferencia muy significativa en la energía que este maíz aporta y también del nitrógeno, la cantidad de proteína que el animal logra aprovechar de de esos diferentes granos. Ambos son maíz, pero tienen características diferentes de aprovechamiento para el animal. Queda claro entonces que tenemos una diferencia relevante en energía, 70 kilocalorías menos para el maíz del sur. Y esto es por varios motivos agronómicos. Allí la producción agrícola se preocupa con volumen y para eso adapta las variedades más adecuadas para esa región, para tener ese efecto. Pero esto es muy importante para nosotros. Con eso se trabajó entonces porque la reducción de la oferta del maíz brasileño en el último año, empezamos a tener entrada de maíz argentino, por ejemplo, y de Paraguay también. Y aquí vemos la comparación muy importante en el desempeño de 40 días, el trabajo de Víctor, que fue mi alumno de maestría. Comparamos maíz vítreo, después veremos cuáles son esos maíces vítreos y harinosos, entre maíz argentino y maíz del sur de Brasil. Y vimos un efecto muy importante en ganancia de peso y también 19 gramos de conversión alimentaria. Cuando vemos la dureza de estos granos y observamos una diferencia estadística, mostrando que este maíz vítreo tenía una dureza mucho más alta que en el caso del maíz brasileño. Esto muestra una estructura de endospermo muy diferente. Siguiendo en esa misma investigación, una alumna Viera, que trabaja en mi grupo de investigación, alumna de doctorado. Ahora comparamos maíz del centro oeste con un maíz argentino y ahí la diferencia es aún mayor en la fuerza máxima para quebrar ese maíz. O sea, ese maíz argentino, trabajamos con maíz que el profesor Sergio ya había mostrado que tenía una cantidad de energía metabolizable mayor. Aquí lo vemos aún mayor comparado con el maíz del sur y ahora con el del centro oeste. Y mostramos la diferencia de vitrosidad aún más acentuada, una diferencia también en conversión alimentaria que llega a 47 gramos por el uso de esos diferentes variedades de granos, digamos. Pero muchas veces interpretamos que estamos trabajando con un único ingrediente. Maíz es maíz, pero tenemos que tener ahora un pasaporte para ese maíz. ¿Cuál es el origen de ese maíz? ¿Cuáles son las características físico-químicas que nos llevan a aprovechar mejor o más la energía del maíz y también la proteína? Por más que la principal fuente proteica sean las ceínas, que tienen una relación no muy buena, pero tenemos una diferencia en volumen total de proteína muy expresiva en las dietas de aves y cerdos por el volumen que tiene este. Aquí vemos los diferentes tipos de maíz que se ofrecen. El maíz más característico de Brasil es uno más duro, con una cantidad de endospermo más vítreo comparado con el de otras regiones, sobre todo el hemisferio norte, que tiene un maíz más harinoso, donde el endospermo está más fácil de quebrar por varias características que voy a tratar de mostrarles en esta presentación. ¿Qué son esas diferencias? Veamos ahora qué es ese endospermo, que es muy importante. Logramos ver aquí una diferencia de estructuras mucho más compactas en las figuras superiores, en la A1, por ejemplo, una compactación mucho mayor comparada
con la figura A7, donde tengo espacios mayores entre los gránulos de almidón. Y esto permite una característica muy diferente en el momento del uso. Vemos estas figuras de la extremidad del grano hacia el centro del grano, la misma variedad, pero vemos las diferentes regiones de la semilla del grano que permiten el uso diferenciado de esos componentes. Aquí hablando principalmente del almidón, principal componente energético de estas dietas. Pero, ¿qué es entonces este almidón? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Porque durante mucho tiempo pensábamos que ese almidón era un componente energético de la dieta muy fácil de usar. Aquí, viendo un tipo de clasificación, la enzimática de la hidrólisis del maíz es un almidón rápidamente digestible que no nos preocupa mucho, se convierte en glucosa rápidamente, alrededor de 20 minutos. El ALD se convierte en hasta 100 minutos de forma más lenta y, en mi opinión, el almidón que podemos trabajar para lograr algunas ventajas es el almidón resistente. Es resistente a la acción de las enzimas digestivas por una serie de características, o porque falta enzima o porque falta tiempo de exposición a esas enzimas. O sea, son varias las características y hay que entender mejor qué es ese almidón resistente. En mi opinión, los puntos donde podemos actuar para optimizar el uso del maíz o del almidón del maíz son el AR tipo 1 y tipo 2. Tenemos el tipo 3, que es básicamente el de la acción térmica muy acentuada. Es un maíz que no se va a poder invertir el cuadro. Y el AR tipo 4, ya modificado químicamente, sobre todo para uso en alimentación humana. Pero el AR tipo 1 y tipo 2 son donde yo pienso que se puede tener un margen para usar mejor esos componentes. El AR tipo 1 es físicamente inaccesible. Ese gránulo de almidón, como muestra la figura, está recubierto o por una pared celular vegetal muy densa o por una estructura proteica también muy densa. Y eso hace que el acceso a ese almidón sea menor por las enzimas digestivas, o sea, demora más para ser digerido. Por eso en aquella clasificación demoraba más de 100 minutos para ser hidrolizado en glucosa. Y el tipo 2, los gránulos en sí son más resistentes porque tienen una estructura de amilosa, recordando que el almidón principalmente se separa en amilopectina y amilosa, y en el tipo 2, la constitución, tenemos estructuras lineales de amilosa, o sea, más compactas, más difíciles de penetrar el agua para la gelatinización. Entonces, tenemos que entender mejor esto para poder usarlo mejor. Aquí, este trabajo del 2007 se muestra en esta figura los gránulos de almidón presos al endosperma en el contenido ileal de aves. ¿Pero por qué no se disponibilizó en el ilion? Porque no logró quebrar esa estructura de pared celular que recubre el gránulo. No es, o sea, es un tema de acceso al gránulo lo que impide el uso. Ese almidón llega al intestino grueso, se utiliza como fuente de procesos de fermentación del substrato para el crecimiento de microorganismos y se van a quebrar esas paredes y se usa ese almidón como substrato para fermentación. Y eso, entonces, se puede usar algunas herramientas para tratar de mejorar la quiebra de la pared para exponer esos gránulos de almidón. Por eso es muy importante entender la relación arabinosa-xilosa que componen esa pared celular. Esto aporta una indicación importante de la estructura de las
pared celular de la materia prima, una mayor relación arabinosa-xilosa del maíz comparada con el trigo. Es mucho más fácil ver los resultados expresivos si usamos xilanasa en dietas con mayor concentración de trigo, justamente por mayor cantidad de sustrato para quebrar, para que la enzima pueda tener ese efecto. Pero hay que prestar atención al tipo de ingrediente, al tipo de maíz con el que trabajo cuando trabajo con esas enzimas. Y esto, por lo tanto, es muy importante entenderlo. Aquí, un almidón resistente tipo 1 y aquí ya con una estructura proteica mucho más densa, con diferente concentración de proteína, comparando la A1 de la extremidad del grano hacia el centro del grano. En la A3, ustedes ven las estructuras más oscuras, que son estructuras proteicas mucho más densas. Esto hace un rol similar a lo que haría la pared celular, o sea, tengo un recubrimiento del gránulo y ese recubrimiento es importante para que logremos quebrar la estructura y disponibilizar el almidón en la luz intestinal para la hidrólisis de la glucosa. Entonces llegamos al almidón resistente tipo 2. Tengo una estructura con mayor concentración de amilosa y eso hace que sea más rígida, más compacta. Le llamamos fase cristalina del gránulo, porque esas estructuras, esas cadenas de glucosa son más compactas y esto dificulta. O sea, usa más tiempo para o mayor cantidad, mayor actividad enzimática, que también sería una alternativa para usar mejor este almidón resistente tipo 2. Aquí, datos de 2008, los autores compararon algunas variedades de maíz y correlacionaron que la concentración de amilopectina, que es una estructura más fácil de hidrolizar porque es ramificada, con el aumento de la amilopectina, tengo una reducción proporcional del almidón resistente. O sea, el almidón resistente que yo clasificaba como AR tipo 2 por la estructura mayor de amilosa, está menos presente en esas estructuras porque tengo más amilopectina. Entonces voy a tener más facilidad para quebrar, para la hidrólisis de esos componentes de forma mucho más fácil. Hablando ahora de proteínas, la proporción de proteína presente en el endosperma y en el germen, esto es muy importante porque esto está vinculado con las variedades de maíz que se producen por diferentes características de clima, de suelo y de precipitación. O sea, en las regiones donde se usan. La proteína presente en el endospermo básicamente es principalmente la ceína, que tiene una característica en su secuencia de aminoácidos, es más pobre en triptófano y lisina, y lo que no es ceína básicamente es glutelina y albúminas y globulinas. O sea, esas son las tres grandes estructuras proteicas. Las glutelinas muy importantes en el procesamiento del pienso porque nos da un efecto viscoelástico. El trigo es muy rico, entonces nos da esta característica viscoelástica para la producción o para la formación física de la dieta, por ejemplo, en el caso del peletizado o la extrusión. Esto es muy importante, pero la gran cantidad de proteína presente en el maíz, la mayor cantidad, está en forma de ceínas. Y esto también está vinculado con la vitriosidad. Cuando aumentamos la relación o el ratio de proteína, muchas veces, en la mayoría de las veces, ese aumento de proteína está vinculado al aumento de la configuración tridimensional de esos granos revestidos por una estructura más densa de proteína, o sea, demora más tiempo para la hidrólisis. Por eso, muchas veces, en el caso del primer trabajo que le mostré, Víctor trabajó
con proteasa, porque la idea era quebrar esa estructura proteica del maíz más vítreo y lograr un mayor aprovechamiento de la energía. Y esto es muy importante. Generalmente, cuando tengo un aumento en la concentración proteica, tengo un endospermo más vítreo, más denso, más rígido, más difícil de digerir. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con la concentración de proteína de esos granos, que muchas veces no es lo que nos imaginamos. Los factores que influyen en el uso del maíz, principalmente aquí las características físico-químicas de ese almidón, de esa proteína, concentración de ceína y sobre todo de amilosa en esos granos. Aquí para mostrar cuánto el procesamiento influye en aquí un trabajo de nuestro grupo, un trabajo antiguo ya, pero muestra claramente el efecto positivo del proceso en la ventaja del aporte de energía, mayor ganancia de peso y conversión alimentaria. Esto porque hay mayor gelatinización, mayor exposición, o sea, las estructuras que estaban recubriendo tanto la pared celular, pero sobre todo las proteínas que revestían el grano de almidón, por la presión y el calor se rompen y se expone más. Aquí un trabajo más reciente donde muestra para cerdos más pesados, mostrando cómo el peletizado es importante y muestra un efecto bastante positivo, sobre todo en lo que se refiere a la ganancia de peso y conversión alimentaria, comparando el pienso peletizado con el pienso en harina, o sobre todo aquí en la tercera línea, cuando tengo peletizado 100%, aquí tenemos un cambio interesante y hay que prestar atención. Cuando trabajamos con ración peletizada, el consumo va a ser mayor. Y esto se muestra aquí en estos efectos. Hablando de enzimas, cuando hablamos de cerdos, tenemos que ponerle atención a algunas características. Esa curva aquí, la exposición de la actividad de las enzimas, todos la conocen, recordando que pueden ser más intensa a la izquierda o a la derecha, dependiendo del substrato y de cuánto antes se presente el substrato, tendremos variaciones importantes. Pero llamo la atención aquí en la línea negra, el pH, porque estamos acostumbrados a usar más enzimas y hablar mucho de actividad enzimática en pH ácido, pero hay que recordar que en los lechones, sobre todo en el post-destete, ese pH es generalmente un poco más alcalino. Entonces hay que tener en cuenta el tipo de enzima que estamos tratando de usar para optimizar. Aquí un trabajo que publicamos este mes, marzo, un trabajo de Leticia, que fue mi alumna de maestría, mostrando un efecto. Tratamos de ver el proceso con enzimas y la acción de la amilasa, mostrando un efecto en el periodo post-destete muy importante, tanto en consumo como ganancia de peso y conversión alimentaria. Esto muestra que aquella curva de actividad de amilasa que se establecía porque no había substrato en el periodo anterior, y ahí yo cambio el perfil de la dieta para mayor concentración de almidón como fuente de energía, esto puede tener una acción muy importante, una colaboración importante de una enzima exógena. Esto queda bien claro recordando que ese pH hay que considerarlo. Estos son los datos de digestibilidad de materia seca, de proteína y grasa y de energía, mostrando un efecto muy importante de la enzima, recordando que esa amilasa que usamos aquí tiene un pH estándar un poco más alto, 5 a 6, y esto es muy importante en este proceso. Este trabajo también es una revisión, un metaanálisis con un número muy grande de trabajos. Aquí ya cerdos en crecimiento y terminación. Y estos autores mostraron un efecto positivo del uso de proteasa y chilanasa en dietas con maíz
y en dietas con trigo. Pero lo que quería llamar la atención aquí es el efecto tanto de proteasa como gilanasa, un efecto positivo en este metaanálisis. ¿Por qué? Porque logra mejorar la digestibilidad de la materia seca de la proteína y el extracto etéreo, sobre todo por las estructuras de amidón resistente tipo 1 y tipo 2. Esto es muy importante que tengamos en mente lo que aparece en la literatura que consolida este factor. Las consideraciones finales, entonces, conocer las estructuras químico-físicas del maíz utilizado en los piensos debe ser considerado un costo estratégico. Tiene que ayudar al aumento de la rentabilidad. Conocer las interacciones entre el maíz y las etapas de procesamiento. Esto es vital para poder aprovechar qué tipo de maíz uso, cuál es la temperatura que debo utilizar en el proceso de condicionamiento para tener mejor gelatinización, por ejemplo, y el uso de las enzimas, que puede ser una estrategia para optimizar el uso de las diferentes fracciones de los alimentos y, por lo tanto, mejorar las respuestas económicas de la exploración zootécnica. Aquí agradezco al grupo de investigación del cual formo parte, a mis alumnos y a los profesores que forman parte de este grupo, responsables por los datos. Agradezco nuevamente a la Universidad Federal de Paraná, donde yo actúo, y agradecer por haberme permitido estar presente con ustedes hoy en este evento. Muchas gracias. Era lo que tenía para presentarles. Muchas gracias. Gracias, doctor Alex. Para concluir nuestro webinar y después hacer las preguntas, llamo al doctor Tiago Birro para hablar del maíz más allá de las commodities, prevalencia y tendencia de micotoxinas. Tiago Birro es zootécnico egresado de la Universidad Federal de Viçosa. Posteriormente realizó curso de posgrado y obtuvo su maestría y doctorado. Como parte de sus estudios superiores, desarrolló actividades de investigación en nutrición y producción de monogástricos en Canadá y Estados Unidos, en cuya oportunidad contribuyó como autor de artículos publicados en la revista científica Poultry Science. Actualmente actúa como gerente regional de micotoxinas en DSM para toda América Latina. Doctor Tiago tiene la palabra. Hola, ahora veamos el maíz más allá de la commodity. Veamos la prevalencia y la tendencia de las micotoxinas. Antes de entrar en detalle en el tema, quisiera mostrarles la encuesta global de micotoxinas de DSM de 2022. Es una visión global y es importante recalcar, sobre todo para el mercado latinoamericano, el color de los Estados Unidos, donde el riesgo es más alto que en América Latina. Aquí tenemos el riesgo en general de las 6 principales micotoxinas. Recordarles lo siguiente: DSM deja disponible en Internet para todos la encuesta mundial de micotoxinas cada 3 meses. Este mes de abril vamos a publicar un nuevo dato de enero a marzo. Veamos entonces en el maíz brasileño en 2022, de enero a diciembre. Aquí en la tabla tenemos las 6 principales micotoxinas: aflatoxinina, DON, T2, fumonicina y ocratoxina. Quiero recalcar las principales micotoxinas del año pasado. Primero, aquí en la figura vemos la prevalencia. La más prevalente el año pasado fue la fumonicina, así como en años anteriores. Pero recordemos que la fumonicina ha estado positiva en el 70-80%. El año pasado fue solamente 53%. Y esto se vio muy bien en el campo. La positividad mucho más baja a los años anteriores. El DON siguió en el mismo nivel, 40-50% de positividad del maíz. El año pasado fue 41 y después 33 para cearalenona. Esto varía entre 25 a 40% de positividad y sigue así con las otras, las toxinas de fusarión, fumonicina, deoxynivalenol y cearalenona. Veamos ahora las positivas. Fumonicina, 1100 ppb, o sea, un poco por debajo de los años anteriores, que estaba en 1500 a 2000 ppb. O sea, el año pasado realmente fue un año muy bueno para el maíz para fumonicina. El DON ya no tanto, 539 ppb promedio,
fue más arriba de los años anteriores. Esto lo vimos en el campo y vamos a recalcarlo más adelante en esta presentación. El DON entonces llama la atención aquí el año pasado. Sierra Leona 134 ppb, que es el promedio de los años anteriores. O sea, aquí vemos que fumicina abajo de lo normal, abajo del promedio de los años anteriores, y DON por arriba. Otro punto que también llama la atención, micotoxinas por muestra, o sea, múltiple contaminación. Aquí a la derecha vemos más de una micotoxina en el 37%. Esto fue muy por debajo de los años anteriores. Ese perfil del maíz generalmente es mucho peor. Lleva mucho más micotoxina por muestra, una en 43% y 20% por debajo del límite de detección. En general, esto está por debajo de 10. O sea, el maíz en teoría fue de mejor calidad del año pasado, pero vamos a verlo esto más en detalle. La tendencia de la contaminación entre enero y diciembre de 2020. Aquí vemos aflatoxina, tanto positividad como nivel, el DON en los últimos 10 años, la fumicina también y la cearalenona. ¿Qué vemos aquí? Primero, históricamente la aflatoxina realmente ha estado baja, tanto en positividad como en niveles, lo cual no nos preocupa tanto. El DON, sin embargo, y las otras están constantes. Pueden variar dentro del año, pero de año en año están presentes y varían muy poco, con excepción de algunos años muy malos, por ejemplo, 2014 con un pico de DON. Y hemos visto aquí que en los últimos años está alrededor de los 600 ppb. Lo mismo para fumicina, ven que tanto en positividad como en nivel de contaminación, y también para cearalenona. Entonces la expectativa puede variar dentro del año, pero entre año consideramos que se mantiene constante. O sea, la contaminación ocurre, el tema es cuándo. Esa es nuestra duda. Veamos ahora el detalle del maíz. Quisiera mostrarles del año pasado estos datos, considerando solamente el análisis de masa a masa. Y es la metodología oro, por eso les quise traer estos resultados. Aquí, maíz del año pasado para cearalenona, positividad del 27%, un promedio de 156 ppb. Les llamo la atención para un punto. Vean la tendencia de alta de inicio del año hasta el final del año. Salimos aquí de 100 ppb y llegamos a 200 ppb en la tendencia. Consideren que aquí en el medio entra la segunda cosecha. La segunda cosecha trajo más cearalenona y esto quedó visible, la tendencia de alta aquí en el medio del año. Entonces vemos aquí 600, 800 ppb en algunas muestras. Considerando ahora reproductoras de cerdos, donde nos empezamos a preocupar con 50 ppb. Por arriba de 100 ppb encontramos una positividad de 19%. Si multiplicamos por la inclusión, eso ya es un riesgo. O sea, 19% de las muestras analizadas ya tenían un riesgo medio para eso. Fumicina, vemos que la fumicina tuvo una tendencia de baja con respecto a años anteriores, 46% de positividad, 160 ppb promedio. La tendencia aquí es constante a lo largo del año. La segunda sacha no trajo carga de fumicina. Y si considero el animal más sensible, que es el lechón, 1250 ppb. Por la inclusión, el 7% de las muestras ya sería preocupante. O sea, realmente es mucho mejor que en años anteriores. El DON, positividad del 54%, más de 600 ppb de contaminación, tendencia de alta también. Vean lo que sucede aquí en la segunda cosecha, se abre, aumenta, vemos picos más altos y más frecuentes. Si considero el lechón, que es el animal más sensible, 250 ppb multiplicado por la inclusión en la dieta, todas las muestras tendrían por lo menos una preocupación de contaminación promedio. O sea, el año pasado y este año también, la preocupación son los tricotecenas, tendencia de alta,
¿Cuáles son entonces las micotoxinas que hacemos el monitoreo de rutina? Aflatoxinas, vimos positividad baja y nivel bajo, fumonicinas, tendencia nivel bajo con respecto a años anteriores, cearalenona, bastante similar a años anteriores, y el DON con picos y tendencia de alta, que fue la preocupación el año pasado. Son las 4 principales micotoxinas que analizamos como rutina. Cuando mucho analizamos T2, que históricamente permanece bajo, y ocratoxina, que también ha estado baja. O sea, el abanico del monitoreo del riesgo de micotoxina básicamente involucra estas 6. Pero, ¿será que el riesgo en el campo son esas 6 solamente? Les muestro que no fue exactamente eso lo que vimos el año pasado. Les muestro aquí la muestra de maíz, las principales micotoxinas, aflas, sea, DON, T2, fumonicina, ocra, T2 y alcaloides de ergot. Recordando que este análisis fue hecho con el Spectrum 380 que solo DSM tiene, donde tenemos más de 800 metabolitos y micotoxinas como resultado, no solamente las principales de micotoxinas, y sí mucho más detalles. Cuando vemos este maíz, ¿nos preocupamos con la fumonicina? No, el nivel está bajo. DON multiplicado por el 60%, muy bien, para animales más jóvenes puede preocuparnos. Sierra Leona ni siquiera para reproductoras de cerdos, o sea, básicamente esto estaría bien. Pero veamos los detalles. Los tricotecenos, 3-acetil-DON, una variación del DON, nivel bajo, pero se suma al DON. El 196 ppb, que es lo que tenemos aquí arriba en la muestra común. Diacitoxispernol, que es un atricoteceno como el DAS, este es el DAS de verdad, 0,51, un nivel bajo. El DON 3-glucósido es una micotoxina mascarada. Como protección, la planta agrega una molécula de glucosa al DON como protección, pero cuando llega al tracto gastrointestinal se separa y vuelve a ser DON. El monacetoxispernol y el DAS también en nivel bajo, y aquí la trampa, el nivalenol, 563 ppb. Vean, aquí nos preocupábamos con 196 ppb como riesgo general del maíz, pero en realidad ese maíz trae 783 ppb de tricotecenos. Ahí nos preocupamos para los lechones, para pollos, para reproductores, reproductoras pesadas, reproductores de cerdos, etc. Nosotros el año pasado alertamos a todos que el nivalenol ha estado presente por arriba de lo normal. Veamos ahora la muestra de pienso o alimento. Cearalenona, si fuera reproductora de cerdos, me preocupa. DON, el nivel está promedio para alto. Fumonicina bajo, alcaloides de ergot bajo. De nuevo aquí cearalenona y DON, pero el riesgo es solamente ese. Aquí el DON 521, 82% de mascaradas. Hay que agregarlo al DON. Y un análisis que hicimos de resultados del Spectrum 380 muestra que entre 10 a 20% del DON está mascarado, o sea, donde muestra 400 ppb de DON, tenemos que pensar que puede haber otros 40 escondidos, o sea, serían 440, y aquí es más del 10%. El monacetoxispernol también está bajo, y de nuevo el nivalenol casi al nivel del DON. Entonces pasamos de 521 ppb para 1039 ppb, que es preocupante para todos. O sea, muchas cosas que vimos en el campo no estaban siendo explicadas por los resultados de rutina. Cuando le ponemos la lupa al nivalenol, ahí sí empezamos a explicarlo. Veamos entonces otros resultados. Aquí, por debajo del límite de detección, puse 500, que si lo multiplico por la inclusión va a ser tóxico para el animal más resistente, que es el pollo. Nos preocupamos a partir de los 300. O sea, vemos aquí que una buena parte de las muestras analizadas para nivalenol ya es tóxico para el animal más resistente, y aquí no contempla el DON.
Veamos los picos aquí de 4.000 ppb, 4.500 ppb. Esto es muy preocupante. Esto en los piensos o en el alimento crea reducción de consumos, problemas entéricos, el paso del alimento, inclusive lesiones orales y de molleja, entre otros problemas que no se explicaban por el DON. Un mensaje final entonces con respecto al Spectrum 380. Nosotros no analizamos solamente 4 o 6 toxinas. Vean los resultados en este cuadro del Spectrum del año pasado. 19% de las muestras analizadas tenían más arriba de 60 metabolitos y micotoxinas. No son 4, ni 5, ni 6, son 60. Vean aquí a partir del 20%, 20 micotoxinas. Solo el 25% tenían estos niveles. Menos de 10, 0. O sea, tenemos muchas cosas en las muestras de maíz y de alimento y de soja también que no estamos analizando y muchas veces no lo podemos explicar. El Spectrum 380 nos ayuda en ese sentido. Un promedio de 44 micotoxinas y metabolitos por muestra, el 98% de las muestras contaminadas con toxina de Fusarium y el 100% de las muestras tenían más de 10 metabolitos o micotoxinas. DSM no mira solamente las principales, mira mucho más que eso. El mensaje final entonces, hablando de este año, sabemos que hay una tendencia de tricotecenos en la segunda cosecha, pero le llamo la atención al punto más crítico, que es en este caso Argentina. La producción de granos, trigo, cebada, maíz, sorgo, soja y girasol se redujo mucho del año pasado a este debido a la sequía. Estos son datos oficiales de la Bolsa de Cereales de la ciudad de Rosario. La nueva estimación hace menos de un mes, producción de maíz cae 16 millones de toneladas, la soja 18 millones de toneladas, no solo la calidad, sino también la sequía produce estrés y tenemos más micotoxinas. O sea, el maíz de Argentina tenemos que esperar que va a tener menor calidad, tanto bromatológica como en niveles de micotoxinas, y esto afecta al mundo entero porque la Argentina es uno de los grandes productores de maíz y exporta tanto al sur de Brasil como para otros países de América Latina. Y tenemos los diferentes tipos de maíz y también el maíz norteamericano que históricamente tiene las 3 micotoxinas. O sea, la expectativa de este año es de contaminación con tricotexenos. Tenemos que preocuparnos y viendo los síntomas o inclusive antes, efectos subclínicos, analizar las principales micotoxinas más allá de las de rutina. Y ahí le llamo la atención al nivalenol. Muchas gracias por su atención. Estamos a su disposición. Muy bien, excelente. Veamos ahora nuestra sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos aquí algunas preguntas. Les recuerdo a todos que clicando aquí en el icono de preguntas y respuestas pueden enviarnos las preguntas para que saquemos las dudas. Una pregunta aquí para Stephanie. Stephanie, con la ocurrencia de la influencia aviar en Argentina, dado el aumento importante de la importación de maíz brasileño, ¿cuál impacto esto tiene internamente y aprovechando también si el uso de alternativas, de cereales alternativos, puede ser una salida? Muchas gracias, Ricardo. Entendí un poco la pregunta, pero voy a contestar. El que hizo la pregunta puede mandarla de nuevo en el chat. Creo que nuestra campaña de granos, la de maíz, también está con 52 millones de toneladas más que la demanda en Brasil. Entonces estamos exportando bastante maíz. No creo que esto va a afectar mucho nuestra disponibilidad interna, pero el maíz de Argentina va a tener esa calidad más inferior por la niña, dependiendo de los precios también, obviamente.
Los precios son los que mandan, pero la calidad no va a estar propicia para importación. Y aquí dentro de nuestro país vamos a tener bastante oferta. Y con la influencia aviaria a nivel industrial, bueno, hubo en marzo una ocurrencia, las exportaciones de pollo fueron prohibidas durante un cierto periodo, ya volvieron a exportar, pero sí tenemos casos y esto puede limitar un poco la producción y la exportación de pollo en estos países. Aprovechando para el profesor Alex, ¿qué podría contribuir con el uso de los ingredientes alternativos en su visión, en su opinión? ¿Cómo podría contribuir con esa pregunta en un formato tal vez un poco más técnico? Bueno, Stephanie dio la respuesta correcta. Nosotros nos preocupamos mucho más con los ingredientes que no me gusta llamarles alternativos, digamos, no tradicionales como maíz. Cuando hay menor oferta de estos dos componentes, la tendencia, como dijo Stephanie, es que tengamos una buena oferta de maíz. Entonces creo que este año nosotros volvemos a una productividad, a una producción bastante importante. Esos alimentos, no el maíz y la harina de soja, sí, son estrategias importantes desde el punto de vista nutricional. Sin embargo, siempre, como yo dije sobre el maíz, eh, tenemos que conocer las características físico-químicas de esos elementos. Usamos más trigo, usamos un poco más de trigo hace 2 años porque faltaba maíz y ese trigo vino de Argentina específicamente. Pero ¿cuáles son las características? Yo creo que cualquier alimento tiene su uso desde que la relación costo-beneficio sea interesante, va a tener espacio en las fórmulas, pero hay que saber qué herramientas vamos a poder utilizar para optimizar el aprovechamiento. Entonces, vuelvo a la consideración sobre el maíz. Hay que conocer las características físico-químicas de cada uno de esos ingredientes que van a estar más o menos disponibles para que podamos utilizarlos. Y ahí tenemos herramientas. El procesamiento es importante, el procesamiento térmico, la forma física, el uso de enzimas. eh, Va a depender de esas relaciones. Muchas veces hemos usado esas enzimas de una manera con poco criterio para los substratos que tenemos en nuestras dietas. Entonces, creo que ese es el mensaje que quería dejarles. Muy bien, excelente. Gracias, Stephanie. Gracias, Alex. Ahora una pregunta para el profesor Sebastián. Profesor, cuando secamos el maíz y se forma el, el maíz retrógrado, ¿qué podemos decir de ese maíz con altas temperaturas? Bueno, una pregunta muy difícil para mí, porque este tipo de maíz no se planta en Europa. El proceso es más o menos el mismo que la extrusión, de hecho, en este tipo de maíz popcorn. Cuando se calienta, cuando está crudo, creo que sería más bajo, pero lamento, no, esto no se usa, este tipo de maíz no se usa en Europa para la ración animal. Creo que sería más bajo que el Dent o el Flint por, por su forma de almidón, pero no podría mencionar estudios de investigación porque es un material que no se utiliza para la alimentación animal en Europa. Gracias, profesor. Con respecto a las temperaturas iniciales, ¿por qué es tan importante? Perdón, a la humedad inicial, ¿por qué es tan importante? El contenido inicial de humedad es importante
porque es crucial para todo el proceso de retrogradación del almidón, la gelatinización y retrogradación del almidón. El contenido inicial, si fuera muy bajo, este proceso de calentamiento, retrogradación, no es tan visible para nosotros. Cuando tenemos un contenido alto de humedad, con seguridad, la retrogradación del almidón es más obvia y con seguridad la conductividad de la energía es más fácil. Es más fácil calentar, precisamos más energía, sí, pero la conductividad es más rápida, más fácil por el agua que está presente y esto ayuda. Cuando tenemos alto nivel de humedad, tenemos que usar alta temperatura, la conductividad va a ser más rápida, es más fácil destruir el almidón y la proteína, por lo tanto, o sea, el alto contenido al principio dice que es más fácil tener almidón, o perdón, maíz de baja calidad al final del proceso. Gracias, profesor. Tenemos ahora una pregunta para el profesor Alex. Profesor, en su opinión sobre el uso de almidón resistente como fibra para la salud intestinal, ¿cuál es su opinión en ese sentido? Bueno, esto es algo que ha sido hace mucho tiempo, se discute esto, porque este almidón resistente puede ser importante. Bueno, en mi interpretación, que el almidón que no se digiere en la parte anterior, en el ilion, va a ser substrato para fermentación y substrato. Y una serie de células intestinales, los colonocitos sobre todo, tienen como principal substrato el azopropiónico. Es el resultado de ese proceso de fermentación. Yo creo que tenemos otras fuentes de fibra que también pueden hacer ese rol de fermentación. Tenemos otros componentes en la dieta. Tal vez yo tenga una opinión un poco cerrada, pero para mí el almidón tiene un rol mucho más energético, porque los otros componentes fibrosos que no se aprovechan de forma eficiente por los monogástricos pueden tener ese rol similar al final del trato digestivo y substrato para fermentación. En mi interpretación, nuestro objetivo mayor, sobre todo si trabajamos con el aumento del costo de energía en los últimos 3 o 4 años, con el aumento del costo, sobre todo del maíz, en mi opinión, el objetivo mayor es optimizarlo como fuente de glucosa y energía, y lo dejaría para otras características, otros componentes que es más difícil de digerir y hidrolizar para que sean fuentes de substrato. No estoy diciendo que esas fuentes de substrato para la salud intestinal no sean importantes. Son muy importantes, pero creo que el almidón tiene una característica mucho más noble, que sería generar energía en ese proceso. Los demás componentes no logro extraer tanta energía como con el almidón. Gracias. Aprovechando también, hablando de la interacción del tamaño de la partícula y el uso de las enzimas, ¿hay alguna interacción? Sí, creo que sí. Tenemos algunos trabajos, sobre todo en aves, pero hay un objetivo de estudio en ese sentido. Este trabajo que les mostré de Leticia en cerdos era con diferentes granulometrías en piensos peletizados. Lo que se discute mucho hoy es cuánto ese proceso de peletizado reduce el tamaño de partícula original en la ración en forma de harina. Y esto nos da características de uso, ya sea en aves o en cerdos, características diferentes. El tamaño de la partícula, en mi opinión, tiene una interacción muy importante con el tipo de enzima y con el aprovechamiento, no solamente del almidón, y sí de otros componentes importantes en nuestras formulaciones. Gracias, profesor Alex. Aquí una pregunta para Tiago. Tiago, ¿qué regiones y países de América Latina
esa situación de presencia del nivalenol? ¿En qué regiones y países ocurre? Sobre todo lo encontramos altos niveles de nivalenol en Brasil. Maíz proveniente sobre todo del sur de Brasil. En el oeste de Paraná, por ejemplo, se encuentra nivalenol, pero también se encuentra en Argentina y en otros países de América Central, pero no con tanta prevalencia como aquí en Brasil. Lo encontramos, sí, pero no preocupa tanto como en Brasil. Aquí seguimos encontrando niveles altos de tricotecianos en general, a muestras recientes de México, por ejemplo, con altos niveles de DON. Pero el nivalenol sobre todo se concentra en el sur de Brasil y un poco en Argentina. Muy bien, Tiago, muchas gracias. Bueno, tenemos muchas otras preguntas y debido al horario vamos a enviar estas preguntas a nuestros ponentes y ellos entonces las contestarán. Solo como un aviso final, en el icono de download a la izquierda, ustedes pueden descargar documentos como la encuesta de micotoxinas y otros. En el icono del enlace pueden entrar en el site de DSM. Por favor, entonces, no dejen de contestar nuestra encuesta del webinario para poder mejorarlo para los próximos y poder traerles contenidos que hacen la diferencia en el día a día de nuestro público. Quisiera entonces agradecerles a todos por su participación. Gracias por las preguntas y dentro de lo posible enviaremos también la grabación. Ustedes van a recibir un correo electrónico con la versión grabada disponible para que puedan tener acceso al contenido posterior al webinario. Les deseo entonces a todos un excelente día y muchas gracias por su participación. DSM suministra desde hace años productos basados en la ciencia, servicios e innovaciones pioneras fundamentales para la salud, el bienestar y la sostenibilidad de la producción animal. La creciente demanda de una proteína animal sostenible que sea segura, nutritiva y asequible plantea un desafío cada vez más complejo. Para asegurar un futuro sostenible,